Hola a todos, soy yo de nuevo, el doctor Raciel Estrada Martínez, y pues en este primer episodio yo quería platicarles un poquito sobre mi trayectoria académica desde mi licenciatura hasta mi doctorado. Para los que no sepan, pues yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y pues en esta ciudad yo realicé mis estudios de licenciatura y de maestría. Mi licenciatura la realicé en la Universidad Autónoma de Yucatán, principalmente en la Facultad de Química. Sin embargo, mi trabajo de tesis o mi trabajo de titulación la realicé en el CIMBESTAB bajo el título Evaluación de la corrosividad del agua contaminante de la mezcla gasolina-etanol sobre aluminio y aluminio 12% silicio. Una vez concluida mi licenciatura, pues en ese mismo año, creo que aproximadamente en el 2011, pues yo entré al CIATEC, al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Unidad Mérida. Durante 2 años, pues yo estuve trabajando bajo el título de la tesis Estudio de la capacidad fermentativa de microorganismos silvestres en cultivos mixtos para la producción de alcohol a partir de residuos cítricos. Y en el 2014 me mudé a la Ciudad de México, donde realicé mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, bajo el título, o mi trabajo tuvo el título de producción de etanol a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Si se dan cuenta, pues prácticamente todos mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado, pues estuvieron relacionados con el etanol. En la licenciatura prácticamente lo que hicimos o lo que se consideró es que la gasolina mezclada con etanol, sabemos que el etanol es un aditivo que está en aproximadamente entre un 5 y un 10% en la gasolina. Esta, al mezclarse, puede absorber la humedad que tiene el ambiente, o también si la gasolina viene contaminada, pues puede realizarse una mezcla de 3 fases y el agua que está contenida en esta mezcla pues puede dañar los motores de los vehículos. Entonces lo que se pensó es analizar cuál sería el efecto de esta mezcla sobre el aluminio y una aleación del aluminio. Lo que se pudo observar principalmente es que sí existe un efecto corrosivo dentro de esta aleación, sin embargo, pues no fue significativamente importante. En la maestría, pues ahí ya me pasé al concepto del bioetanol. Lo que se buscó prácticamente era aislar microorganismos, pues lignocelulíticos, ¿ok? Estos microorganismos son capaces de hidrolizar, pues madera o compuestos o sustratos que contienen alto contenido de micelulosa, celulosa o lignina, y estas al ir hidrolizando, pues podríamos obtener diferentes carbohidratos, y estos carbohidratos pueden ser fermentados por un microorganismo para producir alcohol, principalmente etanol, que al ser obtenido a partir de un microorganismo y utilizado un sustrato natural, pues le llamamos bioetanol. Y siguiendo bajo ese mismo tema, pues en el doctorado lo que hice prácticamente es utilizar de nuevo microorganismos para producir etanol, pero ahora utilizando otro tipo de sustrato. En la maestría yo utilicé residuos cítricos, principalmente residuos de limón, y en la maestría, en el doctorado, perdón, yo realicé o utilicé como sustrato residuos de la basura. Prácticamente lo que se hizo fue realizar una mezcla de estos residuos donde obteníamos principalmente residuos orgánicos, que son residuos de fruta, cáscaras de naranja, cáscaras de piña, algunos residuos vegetales, y también se mezcló con papel y con acerrín, que también son derivados o son subproductos que podemos encontrar en la basura como sustratos. Aparte de todos mis estudios, pues he tenido la oportunidad de trabajar en 2 centros. En el primer centro fue en el CIATEC, aproximadamente entre el 2013 e inicios del 2014,
donde trabajé bajo el tema la evaluación a nivel piloto del efecto de tratamiento térmico sobre la calidad microbiológica y fisicoquímica del puré de chile habanero. Lo que prácticamente hacía era análisis microbiológicos del chile habanero antes y después de su esterilización. Este chile habanero pues era utilizado para exportación. Y también trabajé como profesor por asignatura en la Universidad Tecnológica de Tecámac, donde prácticamente estuve dando clases en tres ingenierías, en mantenimiento industrial, mecatrónica y en energías renovables, donde pues me tocaba impartir prácticamente clases de ciencias básicas, ¿sí? Temas como matemáticas, como cálculo, energías renovables básicas, todo este tipo de temas, pues yo las impartí en esta universidad. La Universidad Tecnológica de Tecámac, pues se encuentra en Tecámac, Estado de México, muy cerca del nuevo aeropuerto que se acaba de inaugurar en esta zona. Y bueno, pues también les quería contar un poquito sobre lo que se obtuvo como derivados de nuestros estudios en el doctorado. Aquí les voy a presentar pues dos artículos que prácticamente engloban todo mi trabajo de doctorado. El primer artículo pues es un artículo que fue publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Química en el año 2023 bajo el título Metabolismo respirofermentativo en levaduras cultivadas en estado sólido. El efecto, bueno, se analizó el efecto Crabtree y la producción de etanol. Prácticamente lo que hicimos fue aislar diferentes levaduras y analizar si son capaces de fermentar el sustrato que nosotros estábamos implementando y si son capaces de producir el alcohol a condiciones aerobias. Eso es prácticamente lo que nos quiere decir el efecto Crabtree. ¿Qué es lo que obtuvimos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta imagen de una levadura. Una levadura es esta pequeña pelotita circular con una pelotita mucho más pequeña a un costado. Eso podría ser una levadura de Saccharomyces cerevisiae. Una levadura prácticamente lo que hace es absorber carbohidratos. En este caso, pues realizamos un análisis inicial donde todas las levaduras que analizamos, que fueron dos levaduras de Saccharomyces cerevisiae, una obtenida aislada de agave para producción de mezcal y la otra se obtuvo a partir de la levadura de panadería, una levadura pues comercial. También se analizó levadura como la Cluberomyces marcianus y otras dos de Escherichia histipitis. ¿Ok? Estas levaduras pues pasaron por un análisis cinético para analizar qué es lo que está pasando con ese microorganismo. ¿Realmente absorbe los carbohidratos? Y si lo absorbe, ¿para qué los utiliza? Los utiliza para su crecimiento, los utiliza para la producción de alcohol, lo utiliza para las dos cosas, que es prácticamente el metabolismo que realizan las levaduras internamente. Lo que pudimos observar en casi todas las levaduras es que el carbohidrato, en este caso la glucosa, es absorbida muy rápidamente en menos de 10 horas, de 12 horas a 24 horas, dependiendo del tipo de levadura, pero son capaces de absorber a diferentes condiciones y también son capaces de producir alcohol. ¿Qué es lo que también se analizó en este tipo de ensayos? Pues se varió el matraz, ¿ok? Se realizó o se analizó un matraz que tiene, pues, bueno, más bien, un matraz convencional, se utilizó un matraz bafleado y también se utilizó un matraz con digamos, un resorte alrededor del fondo de este matraz. Lo que se buscaba era analizar si realmente para obtener un inóculo fuerte de esta levadura, eh,
con las diferentes condiciones de matraz, sería posible aumentar la concentración celular que podríamos obtener al final de nuestro cultivo. ¿Por qué se realiza esto? Prácticamente como estas levaduras se utilizaron para la fermentación en estado sólido, en este caso o en este tipo de fermentación, lo que siempre se busca es tener una alta concentración de la levadura porque tienden a competir con otras levaduras que están o que vienen dentro del sustrato. Consideremos el sustrato que nosotros utilizamos para todos nuestros estudios, pues eran residuos de basura. Y sabemos que la basura, pues muchas veces viene contaminada. Y al estar contaminada nos quiere decir que pues están presentes ya sean bacterias, levaduras o otros hongos. Entonces empieza una competencia para ver qué microorganismo tiende a asimilar completamente todos los carbohidratos presentes en estos residuos para empezar el proceso de degradación normal que tiene pues los residuos o la basura en su medio ambiente. ¿Ok? Se me olvidó mencionar, también realizamos el análisis de esta última levadura, la Schwannomyces occidentalis, que prácticamente estaba reportada que podía producir enzimas capaces de hidrolizar nuestro sustrato. Entonces lo que pensábamos era que esta levadura, aparte de crecer y producir alcohol, también iba a producir enzimas que hidrolizaran nuestro sustrato. Entonces, estas levaduras se pasaron a un proceso o un análisis muy grande experimental donde pudimos encontrar las condiciones más adecuadas para producir un inóculo fuerte capaz de ser inoculado en los residuos sólidos urbanos. En una primera etapa, pues lo que pudimos observar, quiénes eran las mejores productoras de etanol. ¿Sí? En este artículo, pues bueno, se realizó un ensayo de control donde vimos si realmente el sustrato después de una etapa de fermentación podía producir etanol por los microorganismos que vienen incluidos en este sustrato y nos dimos cuenta que producían muy poco, ¿ok? Producían alrededor de 25 gramos por kilogramo de materia seca. Pero si nosotros inoculábamos nuestra levadura, esto podía aumentar. Prácticamente se asimilaba la mayor cantidad de los carbohidratos y se producía una alta concentración de alcohol. Aquí vemos que levaduras como las dos Saccharomyces cerevisiae y la Clubberomyces fueron levaduras adecuadas para producir grandes concentraciones de alcohol a partir de un sustrato fermentado en estado sólido. En una segunda etapa, lo que se realizó es un análisis a nivel reactor. En esta primera etapa se utilizó un pequeño reactor de vidrio, es un tubo de cristal donde se inoculó el sustrato en estado sólido mezclado con la levadura y una vez que pasaba el tiempo de fermentación, que era aproximadamente unas 48 horas, este sustrato se retiraba de este tubo de vidrio y se pasaba un proceso de extracción y así se analizaba la cantidad de azúcar y la cantidad de alcohol que teníamos como resultado. Estos experimentos con la mejor levadura tratamos de replicarlo a nivel semipiloto y para eso se utilizó en esta primera etapa un reactor de tornillo sin fin. ¿Sí? Lo que se realizó primero un análisis de la producción de CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 puede ser utilizado como un derivado para conocer cómo se está dando el crecimiento de la levadura, si está realmente asimilando el azúcar y con este CO2 poder decir, pues nuestra levadura sí está creciendo, ¿ok? Y también se tomaron diferentes muestras del reactor para ir analizando la concentración de carbohidratos fermentables y también cómo va siendo la producción de alcohol. Lo que pudimos observar primero, que nuestro experimento a nivel piloto sí puede ser reproducido, ¿ok?
Estos experimentos en fermentación en estado sólido, pues muchas veces son un poco complicados porque las condiciones de fermentación no se pueden controlar adecuadamente. Muchas veces hay contaminación, hay pérdida de gases, puede irse o desviarse la ruta metabólica de nuestro microorganismo y producir ácido acético y no producir el etanol que era lo que nosotros buscábamos. Pero en este caso, después de pues, varios ensayos, nos dimos cuenta que sí era posible producir alcohol a nivel piloto. ¿Ok? Y vemos que también se consume una alta concentración de los carbohidratos fermentables. Entonces, en esta primera etapa nos dimos cuenta que con los 6 microorganismos, si no me equivoco, que nosotros eh, tenemos o más bien que utilizamos para producir alcohol, son capaces de producir alcohol en estado, en fermentación en estado sólido, que a diferencia del estado líquido, pues prácticamente la concentración de agua dentro de ese sustrato es muy, muy bajo, ¿ok? Y que también podrían consumir carbohidratos, que se podría producir alcohol y que la concentración del inóculo era adecuada para obtener buenos resultados. Y en una segunda etapa, aquí, en una segunda etapa, pues bueno, se obtienen una hidrólisis o un pretratamiento de nuestra fracción orgánica para tratar de aumentar la concentración de alcohol. ¿Y cómo lograríamos aumentar la concentración de alcohol? Pues sería a partir de tratar de hidrolizar la hemicelulosa y la celulosa presente en nuestro sustrato. Y para ello, pues realizamos un pretratamiento de nuestro sustrato buscando aumentar esta concentración. Este artículo pues, fue publicado en Biotechnology and Bioprocess Engineering en el 2019. Bueno, este se publicó antes del artículo anterior. Sin embargo, pues bueno, esta es la secuencia que tuvo el proceso experimental. Aquí vemos una imagen de cómo se veía nuestro sustrato. Prácticamente aquí se ve el papel en blanco, se ve los residuos de acerrín y también se ve el sustrato, eh, los residuos orgánicos o los residuos obtenidos a partir de los residuos de frutas y vegetales. Entre las frutas, pues podríamos mencionar que estaban presentes cáscaras de naranja, cáscaras de limón, residuos de piña, residuos de zanahoria, residuos de pepino, entre otros. ¿Ok? En una primera etapa, lo que se realizó fue caracterizar nuestro residuo, ver qué tanta humedad tiene, cuál es el pH, la cantidad de cenizas, ¿ok? También la cantidad de carbono, hidrógeno y nitrógeno y también la relación carbono-nitrógeno. Esto nos ayuda a saber cómo se va a comportar nuestro microorganismo, hacia qué ruta se va a desviar, si va a ser hacia etanol, si va a ser hacia crecimiento. Y también pudimos caracterizar después de un pretratamiento únicamente térmico la cantidad de sacarosa, glucosa, fructosa, gilosa, arabinosa, galactosa, manosa y azúcares totales. Vimos que únicamente con el pretratamiento térmico podemos aumentar la concentración total de azúcares totales. ¿Ok? Entonces, eso es algo bueno porque, pues a medida que hay mayor cantidad de azúcar, también vamos a tener una mayor cantidad de etanol. Y pues bueno, si nos dimos cuenta que sí se podía aumentar la concentración únicamente con pretratamiento térmico, este pretratamiento térmico se llevó a cabo en esta autoclave adaptada, donde lo que se buscaba era realizar una explosión de las fibras internas de nuestro sustrato. A este proceso le llama explosión a vapor, donde metíamos a esterilización nuestro sustrato y luego se liberaba muy rápidamente la presión interna, buscando que las fibras choquen entre sí y se vayan rompiendo y así se vayan liberando el azúcar internamente. ¿Ok?
Y pues para ello se diseñó una serie de experimentos, un diseño factorial compuesto, donde pues se monitoreaba o más bien se variaba la presión y el tiempo de residencia de nuestro sustrato dentro del autoclave. Una vez que se realizaba o se pasó por las diferentes presiones y en los diferentes tiempos, lo que se pudo analizar fue sacarosa, glucosa, fructosa, carbohidratos fermentables y también un inhibidor. Cuando el sustrato se pasa por estos tratamientos, muchas veces generan inhibidores, ¿sí? Son subproductos de todo el proceso de hidrólisis. Lo que nosotros nos pudimos dar cuenta es que podemos tener algunos inhibidores como fueron el ácido acético y también el hidroximetilfurfural, pero en una menor concentración. ¿Qué pasaría con este inhibidor? Prácticamente bloquearía el crecimiento de microorganismo y todos estos azúcares pues no se utilizarían para producir el alcohol deseado. ¿Ok? A partir del experimento anterior o el planteamiento del experimento anterior, pudimos obtener estas curvas de superficie de respuesta, donde vimos que nuestro máximo de producción, pues sí lo pudimos encontrar a tiempos de entre 10 y 12 minutos y presiones entre 2 y 2,5. ¿Ok? Esto fue para azúcares totales, pero también para el inhibidor principal estas condiciones pues eran muy similares, ¿ok? También podíamos tener un máximo entre 8 y 10 minutos de tiempo de residencia y también entre 1,5 y 2. Entonces, ¿por qué se realiza esto? Pues se buscan las condiciones de tratamiento más adecuados para que obtengamos prácticamente la mayor concentración de azúcares. Una vez que escogimos o realizamos una comparativa entre tiempos de esterilidad convencional, ¿sí? Y el tiempo más adecuada, ¿qué es lo que pudimos observar? ¿Ok? A medida que nosotros aumentamos el tiempo de residencia y la presión interna de nuestro tratamiento, también vamos a tener un aumento en la producción de alcohol. ¿Ok? Aquí vemos la comparación, pues fue un factor de severidad. Este factor de severidad prácticamente lo que hace es relacionar el tiempo de residencia y la presión interna de nuestro sistema, es decir, la presión interna dentro del autoclave. ¿Ok? Realizamos una comparación entre el factor de severidad de 2,11 y de 2,35. Esto quiere decir que una variación entre la presión interna y el tiempo de residencia y vemos que sí se encontró un aumento en la producción de alcohol. En este artículo, pues se realizó un cultivo mixto. Este cultivo mixto estaba conformado por una levadura de Saccharomyces, una de Saccharomyces stipitis y una levadura de Schwannomyces occidentales. ¿Por qué? Porque en la literatura encontramos que la Saccharomyces pues, es una buena levadura capaz de consumir carbohidratos que dentro de la molécula tienen 6 carbonos. Y vimos también que la Saccharomyces stipitis es una levadura que consume también carbohidratos que tiene internamente 5 carbonos y vimos que la Schwannomyces occidentalis es capaz de eh, producir enzimas. Entonces, si les damos las condiciones adecuadas, a lo mejor un cultivo mixto nos podría ayudar para asimilar completamente todos los carbohidratos presentes en el sustrato y también, si es posible, producir enzimas que me sigan hidrolizando internamente y que me produzcan mucha mayor cantidad de carbohidratos que puedan ser asimilados y producir etanol a partir de ellos. De nuevo, en este artículo, pues tratamos de replicar las condiciones de laboratorio a nivel semipiloto y también monitoreamos la producción de CO2 y el consumo de oxígeno como derivados de del proceso fermentativo,
¿ok? Del proceso de crecimiento de la levadura durante todo el tiempo de fermentación. Y también monitoreamos pues el consumo del carbohidrato y la producción de etanol. En este caso pues utilizó otro reactor a semipiloto, es un reactor con, eh, con otro tipo de configuración, ahorita lo vamos a ir viendo en la última diapositiva. Es un reactor con listones helicoidales que prácticamente lo que nos ayudan es ir moviendo, ir aireando un poquito nuestro sistema para que internamente pues no aumente la temperatura por el proceso fermentativo. Y vimos que es posible producir a nivel piloto etanol. Aquí vemos un ejemplo ya para concluir con esta presentación. Espero en un futuro pues poder profundizar un poquito más si es de su interés. Aquí vemos un ejemplo de los dos reactores que se utilizaron, el reactor con listones helicoidales y también el reactor con tornillo de sinfín. Aquí vemos el sustrato que utilizamos que pues se movía adecuadamente dentro del reactor, también el tornillo sin fin iba en un sentido y regresaba en otro sentido. Entonces prácticamente el sustrato estaba homogéneo, se mezcló correctamente con la levadura y pues los resultados de estos experimentos pues se utilizaron para poder patentar estos reactores semipiloto. El reactor de listones helicoidales, pues ya se otorgó la patente mexicana de este reactor y el de tornillo sin fin, pues ya está en proceso de otorgamiento, ya pasó el, la revisión de forma, ¿ok? Y está ahorita en la revisión de fondo. Entonces esperamos que en un par de años, pues ya la patente esté otorgada para que este reactor, pues ya se pueda comercializar y producir no solamente etanol, sino estos reactores también se utilizaron para la producción de bioplásticos, también para la producción de biogás, también para obtener composta. Entonces son reactores diversos que pueden utilizarse para otro tipo de fines, pero pues una de las aplicaciones fue para la producción de etano. ¿Ok? Entonces, como conclusión de esta pequeña presentación, de este primer episodio del podcast, ¿es capaz los microorganismos producir un combustible a partir de la basura? Sí es posible. En este caso, pues prácticamente no se tomó basura al azar, sino prácticamente se diseñó un sustrato y este sustrato sí fue asimilado por los microorganismos y sí se pudo producir alcohol. Entonces, imagínense qué podría pasar si optimizamos estos procesos y podemos mejorar la producción de etanol, pues tendríamos concentraciones mucho más grandes de este metabolito, de este producto que es el bioetanol. El bioetanol actualmente es una realidad en países como Estados Unidos y en Brasil, que son utilizados actualmente ya en vehículos, ya hay diseños de motores que son utilizados, más bien donde se utiliza el 100% etanol. En México, debido a que somos productores de petróleo, pues prácticamente no hemos pasado a utilizar completamente los biocombustibles, pero bueno, este etanol podría ser utilizado como aditivo dentro de los combustibles que actualmente se utilizan y pues mejorar los procesos de combustión y la eficiencia de combustión de la gasolina convencional. ¿Ok? Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema, si algún experto escucha esta presentación, pues me gustaría platicar con él, ver, intercambiar ideas para ver cómo ir mejorando estos procesos fermentativos, no solo a nivel piloto, sino ver si ya existe la posibilidad de pasar a nivel industrial y hacer algunas pruebas para ir mejorando los procesos fermentativos de producción de alcohol. ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho esta presentación y pues espero verlos en un futuro platicando sobre sus temas de investigación o los proyectos de impacto social que ustedes tengan actualmente.
Les agradezco, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y al Instagram. Si ustedes quieren participar en este podcast, pues háganmelo saber, mandándome un mensajito. También bajo este video va a estar mi correo. Ustedes me pueden mandar un correo y pues ajustamos el horario y los días para que platiquemos sobre los diferentes resultados en temas de ciencia y tecnología y humanidades. Pues me despido y les agradezco que hayan llegado hasta este punto del podcast. Hasta la próxima.